Entonces, lo que me interesaba en particular era exponerles el tema de lo que realiza en Grecia el señor Solón, ¿no? Que, vuelvo y repito, aparte de ser un gran político, de Atenas, ¿ok? En el siglo VI antes de Cristo, es en la época donde nos encontramos. Igualmente fue un gran poeta, o sea que él mismo escribió, o sea que nos llegó de alguna manera en directo las cosas, y tenemos muchos textos que hablan de sus gestas y obras, así que fue muy importante. Le recuerdo de que fue considerado uno de los 7 sabios de Atenas por Platón, que bueno, es todo un decir, que obviamente... y ustedes entienden también que la conexión con nuestra materia es que, como ya hemos visto en los textos del Digesto y en diferentes historiadores, Livio, en el caso de Dionisio de Halicarnaso, ambos, bueno, todos los historiadores hacen el enlace con el hecho de que los romanos, para hacer sus leyes, eh, cogieron un consejo o fueron a tratar de buscar consejos de Atenas. ¿Ok? Bueno, hablaron de las leyes de las ciudades griegas, de las polis griegas, ¿no? Yo les recuerdo también que ya algunas de esas polis estaban en la misma Italia, que también pudiera haber sido, pero es muy probable de que estas leyes de Solón fueran muy importantes. Y entonces, observen un asunto. Las leyes de Solón, y Solón se enorgullece de esto, fueron dadas en un momento donde había una gran pelea, un gran conflicto social en Grecia entre los ciudadanos, los campesinos empobrecidos y la aristocracia o la nobleza ateniense. En este caso, lo que hace Solón es hacer una ley en particular. Esa ley de Solón cancelaba deudas, daba la libertad a las personas que se habían hecho siervos. Era un instrumento antiguo muy duro, en el cual una persona, si no tenía dinero, lo que hacía era que prácticamente se vendía por una cierta cantidad de dinero, inclusive podía hacerlo con sus hijos, hasta que la deuda fuera saldada con el trabajo. ¿Okay? Bien, entonces, bueno, es un principio clásico de servidumbre, ¿no? Los romanos lo conocían y tenían diferentes institutos que tenían que ver con esta situación muy difícil, ¿no? Bien, pero obviamente en condiciones normales, una persona falta de dinero hacía este negocio, trabajaba por un cierto tiempo con alguien y a un determinado momento, saldada la deuda, volvía él o su hijo a su seno familiar y punto. Bien, bueno, entonces, pero en el momento en que nos encontrábamos, eso no sucedía, o sea, eso no sucedía, sino que la gente estaba constreñida a trabajar continuamente y siempre endeudada con la nobleza. Y en esto podemos hacer muchos paralelos. Por ejemplo, si nos vamos a Brasil en la época del siglo XVIII y siglo XIX, las grandes plantaciones de cacao, la gente que trabajaban ahí, pues sí, había mano de obra servil, pero había mucha gente que trabajaba y el dueño del que compraba el cacao, el que tenía la plantación del cacao, simplemente les facturaba dizque la comida, la ropa, y resultaba que estos señores siempre le debían más al dueño de lo que ganaban, ¿no? O sea, con esto continuaba la práctica esta de la esclavitud que se mantuvo en Brasil por mucho tiempo. Bueno, hay unos libros fantásticos de uno de los mayores escritores latinoamericanos que se llama Jorge Amado, que es de ahí de un lugar que se llama Salvador Bahía, que es uno de los lugares donde se dio eso, que ha escrito novelas fantásticas de este tipo. Entre otras cosas,
ese Jorge Amado es el autor de un texto que ha gustado mucho, que se han hecho novelas, que es esa que se llama Doña Flor y sus dos maridos. Bueno, el original de eso lo hizo Jorge Amado. Pero bien, tiene y si alguien por casualidad vio la novela o se la recuerda o la tiene en mente, hay una película también brasileña sobre ella, verá que es más o menos ambientada en esas épocas y más o menos que habla de las situaciones. Pero a dónde voy es que esto creó un conflicto social extremadamente fuerte y entonces se veía venir algo muy grande. Entonces viene este legislador Solón y Solón hace una ley, o sea, una ley escrita por primera vez. ¿Qué había antes de la ley escrita? Siempre que hay antes de la ley escrita, costumbres, las costumbres de los antepasados. Pero esas costumbres de los antepasados resulta que concuerdan con las costumbres de los poderosos, de los aristocráticos, de los nobles, no de la gente del pueblo, ¿no? Entonces, en este sentido, no tenían participación en los tribunales, no tenían participación en las asambleas. Y entonces, este señor Solón, obviamente, por un lado, permite al pueblo en Grecia participar primero de un tribunal que se llama Eilea, ¿ok? Este tribunal era como el de del provocatio ad populum, aquel donde el pueblo romano, supuestamente de los Horacios, seguramente fue posterior, podía apelar si era maltratado por un magistrado romano, ¿no? Bien, ahora, entonces, y podía apelar también contra leyes que se consideraran injustas. No solo eso, nosotros hemos perdido eso. Nosotros tenemos un Estado representativo, pero si alguien considera que una ley es injusta, no hay un lugar muy propiamente claro donde ir. O sea, habría que ir a una elección, escoger otra gente para que cambien la ley. Más o menos, o sea, que nosotros no podemos directamente, como cuerpo electoral, quiero decir, abrogar una ley. En otros países sí, o sea, nosotros tenemos muy poca participación ciudadana. O sea, una cosa es que haya mucha participación ciudadana en cosas que donde no podríamos votar porque no tenemos muchos conocimientos, no sería oportuno, y otra cosa es que no podamos votar nunca, o sea, que solo podamos ir a las elecciones. En el caso de Panamá, el pueblo, que supuestamente es el soberano, según nos dice nuestro artículo 2 de la Constitución, solo se reúne cada 5 años, o si hay que ver algo que tenga que ver con el canal, ¿no? Esa situación es un poco pobre, ¿no? Desde el punto de vista político, o sea que y obviamente hay otros pueblos que sí tienen ventaja de que pueden votar, por ejemplo, si no les gusta una ley, votar para que se abrogue. Bien, y nosotros votamos muy poco. Es más, si vamos a lugares como Estados Unidos e Inglaterra, todavía veríamos que ellos tienen una política comunitaria, o sea, de pueblos muy activa. Votan a cada rato. Ustedes ven a cada rato que en tal lugar en Estados Unidos se aprobó tal cosa y que tal, o sea que ellos tienen muchas votaciones directas de la población donde pueden, o sea, tienen una cultura de eso. Bueno, nosotros, reitero, no lo tenemos. Pero lo que quiero decir es que esto lo introduce Solón justamente en un determinado momento, y Solón se jacta de esto. O sea, Solón dice, yo soy un buen político, hice una ley. Sin esta ley el pueblo se había levantado y hubiera acabado con la sociedad política. Por eso yo hago una buena política, era lo que más o menos solo nos transmite, ¿no? Nos transmite. Entonces, en este sentido, Solón se introduce en lo que él considera como hacer una buena política. O sea, que según sus palabras es hacer una ciudad más justa. ¿Ok? Bien, o como dice Aristóteles en su libro Política, que es muy importante, en el libro cuarto, se puede conseguir fácilmente en internet, en cualquier lugar, Aristóteles dice que es el que hace el pueblo más feliz. ¿Ok? Bien, entonces Solón, recuerdo que con unas leyes puso unos límites y medidas. Eso de los límites es muy importante para la ley. O sea, establecer quién puede y quién no puede hacer ciertas cosas, ¿no? Límites y medidas.
checks and balance, hablaron, o sea, pesos y contrapesos, hablaron los ingleses muchos años después, cuando fueron a hacer unas reformas importantes allá en el siglo XVII. ¿Ok? Bien, entonces, y esas medidas de Solón funcionaron de verdad a través de la ley. ¿Ok? Quiero decir que por primera vez Solón logró hacer un acto de justicia dentro de su comunidad. ¿Okay? O sea, y eso es algo que él lo tiene bien presente. ¿Okay? Bien. Entonces, o sea, liberó de una servidumbre vergonzosa a sus ciudadanos más pobres. O sea, que hizo un acto de justicia real a través de una ley escrita. ¿Ok? Bien, entonces, a propósito, no sé si recuerdan que hablamos de Hesíodo, o sea, que yo nutro una simpatía por su pensamiento, ese primer gran pensador griego, y Hesíodo nos recordaba, a diferencia de Homero, el hombre bueno, el que hace la justicia, Temis, el que hace la ley, es Aquiles, que es el héroe, es el hijo de la diosa, es el mejor peleador, es el más rico, es el que tiene más poder, es el hijo del rey, etc. Ok, bien. Pero Hesíodo dice, no, en realidad los que hacen la justicia, los que se conforman a justicia, dice Hesíodo, son los hombres que trabajan. El trabajo es algo divino que tiene la sociedad, y el hombre trabajando y teniendo las cosas que le da su trabajo, cumple un acto de justicia. Los que le quieren quitar eso, los poderosos, los que incumplen la ley, etcétera, esos cumplen actos injustos. Los griegos llamaban esto ibris. ¿Okay? Ibris quiere decir algo que estaba desconectado. ¿Okay? O sea, entonces, en este caso, teníamos algo que estaba fuera de las normas. La norma, que nosotros usamos la palabra norma mucho, pero es una palabra tardía. Primero se usó justamente las palabras temis y dike, que son dos palabras griegas que prácticamente son sinónimos de justicia, ¿no? Eran dos diosas. Las dos las derivamos de Zeus. Zeus regaló esto, bueno, en una parte es robada, bueno, no nos podemos meter mucho en los mitos griegos, pero tienen un cierto interés, es robada por un señor y nos la entrega a nosotros. ¿Ok? Bien, o sea que es una fuerza importante que nos dan los dioses de comportarnos según justicia. Pero donde voy es que para Homero, primero, su época, justicia era lo que hacían los héroes y los más poderosos. Nosotros teníamos que simplemente recibir lo que ellos nos daban. ¿Ok? Bien, y resignarnos. Bien. En el caso de Hesíodo, por el contrario, había un comportamiento positivo. El que trabaja recibe la compensación de su trabajo. De ahí viene la frase fantástica esa que dice que no hay un pan que sienta mejor que el que se gana con el sudor de la frente, ¿no? Bien, entonces esa es una manera de pensar. No sé cómo andan las cosas. Ahora veo mucho interés en ganarse las cosas rápidamente y sin trabajar, ¿no? Aparentemente, si uno ve la televisión, que es un reflejo de nuestra sociedad, perdonen, habían dos personas afuera, sepa Dios desde cuándo. Bueno, vuelvo y reitero, parece que fueron reflejos de nuestra sociedad, que queremos las cosas ya y sin trabajo, y lo importante es que use unas zapatillas que valgan $1000, o correa, etc. Ok, vuelvo y reitero, como ya habíamos hablado en estos temas, y como dicen los estoicos, tener dinero no es malo, pero no es la finalidad, ¿no? Si leemos allá Epícteto. Ok, o sea que es preferible tener dinero a no tenerlo, obvio. Eso no podemos, esa cuestión discutirla muy a fondo con nadie. Pero, reitero, no es la finalidad. Pero volvamos al punto. El asunto es que Hesíodo dice, yo trabajo, lo que recibo de mi trabajo, eso es correcto, eso es justo, ahí yo cumplo un acto de justicia y eso lo bendicen los dioses. ¿Ok? Así que en ese caso, ese que trabaja se opone a la ibris de aquel que no cumple. De hecho, Hesíodo casi todo esto lo hizo porque un hermano le quitó una parte de su herencia. Eso a él le molestó mucho y él consideraba que su hermano se había comportado ibris, injustamente, y que había tenido algo que no le correspondía. Pero bien, así que teníamos dos concepciones de justicia. Una que correspondía, por un lugar, a lo que los dioses le daban a los héroes, que hacían grandes gestas, lo otro que logramos por el trabajo, pero para Solón la justicia, por el contrario, se puede crear a través de reglas de convivencia y de paz civil dentro de la ciudad. ¿Ok?
Bien, o sea que la ciudad es el receptáculo, el lugar donde se puede hacer justicia. Esto es algo que nos quedó muy grabado a toda la humanidad posteriormente, que es lo que quiero llegar, y se está corriendo el tiempo. Voy a tratar de ir a lo más rápido posible. Dice, aunque es un concepto que espero que les pueda servir también en futuro, igual. Dice, en este caso, Solón piensa, la ley justa es la que triunfa, no es el trabajo, sino es la ley la que triunfa sobre la prepotencia y el desorden. ¿Ok? Donde ya prepotencia y desorden, el trabajo de los injustos, de los que se comportan mal, no es un castigo de los dioses, no es ibris, ¿okay? Sino es una violación del orden de tipo humano, que es los griegos llaman disonomía. ¿Okay? O sea que es igual, por cierto, es disonomía para la vieja justicia Temis. O sea, era una justicia que se hacía en favor de los fuertes y olvidaba a los débiles, ¿no? O sea, que en realidad es un acto de injusticia, lo que antes se consideraba justo. O sea, que estamos cambiando el concepto de justicia, inclusive. Estamos viendo un cambio importante de Homero a Hesiodo, ¿okay? O sea, o tienen dos conceptos diferentes. Cosa importante en el derecho, porque en el derecho la gente dice, esos abogados siempre andan peleando y sacando la quinta pata al gato. No, lo que pasa es que los conceptos a veces pueden tener dos valores, se llama polisemia, o sea, tener una diversidad de significado. Y no solo eso, sino que significa que si yo creo en una idea, por ejemplo, yo creo que es mejor el trabajo en vez de ganárselo robando en el gobierno, entonces yo porto una cultura mía, porque el derecho es cultura, a las normas. ¿Okay? Si adopto el otro, pues hago lo mismo. Y por ejemplo, podría decir, es muy bueno que no haya leyes que repriman la corrupción. ¿Okay? Entonces, en este caso, o que sean muy limitadas. Entonces, o sea, eso depende de la concepción de justicia que nosotros tengamos, ¿no? Es a eso que voy. No se trata de discusiones sobre meras palabritas, son discusiones de fondo sobre lo que estamos discutiendo en la sociedad continuamente. Okay. Bien, entonces, a esta disonomía se contrapone la eunomía. O sea, la eunomía significa que ricos y pobres son iguales delante a la ley. ¿Ok? Bien, y esa idea nos ha llegado hasta ahora, uno de los conceptos amplios. Bueno, después hemos incorporado un cuarto punto, allá no llegaremos porque eso no lo vimos en Roma, ¿ok? Totalmente, que es que también debería haber una justicia material, o sea que no solo ser iguales delante de la ley, sino también ser de verdad iguales, ¿ok? O sea que por ejemplo, en tiempos de coronavirus, unos se mueran de hambre y otros no, que eso en una sociedad no se debería tolerar. Bueno, entonces ha habido una gran discusión sobre todo el siglo, pero eso es de aquí, del siglo XIX para acá, de que es una sociedad justa, ¿no? Que es lo que yo le digo. Decimos que en Panamá haya personas pobres, ¿no? Eso es injusto. O sea, lo consideramos de esa manera, es otra discusión. Eso no es lo que estamos discutiendo. Allá no tenían eso, allá tenían, ni siquiera los ciudadanos eran todos iguales. ¿Okay? Así que lo que están peleando los ciudadanos es por tener la misma normas para todos, se llama isonomía. Esos fueron los que los plebeyos lucharon justamente recién pasado la caída de la monarquía. O sea que podíamos pensar seguramente que la monarquía, los reyes romanos cayeron porque habían conflictos sociales importantes ya de integración. Okay. Bien, entonces esto inicia por una propuesta del tribuno de la plebe que se llama Terentilio Arza. Hizo una propuesta en el 462 a.C. Para que se hicieran unas leyes que fueran iguales para todos. ¿Okay? Aquí se comienza a buscar la manera. Obviamente ustedes, lo que quiero que entiendan es, los poderosos no hacen esto, aprobar una ley porque son buena gente, ¿no? O sea, vuelvo y reitero, para los bancos fue un trago amargo eso de aprobar moratorias o de tener que sentarse hoy en día, o sea que, pero para eso obviamente está la gente de la sociedad y de la política que presionan para que los poderosos tengan que moverse de sus posiciones, que a veces son contrarias y hasta ellos mismos, como le recordaba Solón. Pero bien,
los romanos inician, los plebeyos obviamente, inician una lucha de integración, ¿okay? De integración a través de la ley escrita, de algo que llamamos isonomía, o sea, ser sometido a, a la misma ley y ser tratados iguales. Eunomía, el concepto que les acabo de hablar de Solón, es algo va más allá, o sea, algo que esta ley que protege a todos, ¿okay? Por igual, pero no podemos, en eso todavía no estamos tan claros de que eso pudiera suceder. Lo que sí es que había que tener una ley clara. Hasta ese momento, ¿cuáles eran las normas que regían en Roma? O sea, ¿qué normas regían en Roma? ¿Qué tipo de normas regían en Roma? Para ver si no, ¿verdad que me están escuchando allá? Antes de que los romanos aprobaran las leyes escritas. Nada, no me estaban escuchando. ¿Qué normas regían antes de que los romanos aprobaran leyes escritas? Las costumbres. Las costumbres, exactamente, ok. Esa costumbre se llama, ¿quién contestó por ahí que no lo vi? Ezequiel Cedeño. Ezequiel, perfecto, eso mismo. O sea que generalmente siempre en el derecho, antes de tener leyes escritas, siempre las sociedades, cuando se van organizando, la primera forma es a través de las costumbres. ¿Ok? Bien, eso es muy normal. Los seres humanos trabajamos mucho a través de las costumbres. Si no, pregunten a los niños. Bueno, ahora no, bueno, ya de por sí no podían jugar mucho, pero por ejemplo, cuando yo era pequeño, todo el mundo salía a la calle y tenía los amigos, los vecinos por ahí, y entonces todos los juegos que se hacían eran por costumbre, nos poníamos de acuerdo, tú vas a hacer tal cosa, tú te mueves para tal lado, y habían peleas sobre la interpretación de la norma, no había un libro escrito, busca las reglas y que la número 48C, no, o sea, simplemente, y siempre se rompían los juegos porque alguien no cumplía, bueno, pero lo que quiero decir es que los seres humanos trabajamos a través de costumbres, ¿ok? Bien, entonces, pero generalmente las costumbres en estas primeras ciudades eran costumbres sobre todo de la gente más importante de la sociedad en aquel entonces, o sea que había una gente que estaban excluidos de eso que llamaban derecho, ok, bien, pero no podemos ir, sería súper interesante, pero no podemos ir al detalle de cómo fueron estas luchas entre patricios y plebeyos, pero a un determinado momento, en el 451 a.C., se nombra la comisión, pero ustedes tienen, lo que quiero que tengamos claro es que, porque a veces cuando estudiamos historia es que, sí, se hicieron la ley de las 12 tablas del 450, bueno, se hicieron la ley de las 12 tablas porque hubo una pelea brutal en Roma, tenemos que estar seguros de eso entre patricios y plebeyos, para poder que los patricios aceptaran que hubiera una ley que ya los amarrara a ellos mismos, ¿ok? O sea que, pero, ¿y a dónde voy? Y es en el último minuto, y si hay alguna pregunta con mucho gusto, es que a raíz de que los más débiles, ¿ok?, de las sociedades tienen una ventaja, sin duda, cosa que podemos discutir, ¿no? Por ejemplo, los marxistas en el siglo XIX dicen, no, las leyes se hacen para que los poderosos se aprovechen más fácilmente de los más débiles. Okay, bien, pero me parece que no es así. O sea, pues donde no hay ley, los poderosos es donde tienen poder. O sea, me parece que es al revés, ¿no? O sea, pero bueno, es una discusión, ya yo le digo, el tipo que cae más mal de todos los diálogos de Platón, Calícles, porque es súper aristocrático y súper soberbio, no sé qué, estaba clarito. Dice, las leyes son malas porque evitan que el más fuerte sea superior al más débil. Y esa es la ley natural, dice Calícles, ¿ok? Bien, entonces, o sea, que de la parte, digamos, de lo más aristocrático, ¿ok? Entonces, sería difícil que alguien de la plebe romana dijera, sí, es verdad, quitemos las leyes porque, no, eso no iba a pasar nunca. O sea, estos sabían que esas leyes eran algo importante para todo el pueblo, que es la mayoría. Ok, bueno, entonces, pero ¿dónde voy? Es que hay una relación directa entre pero reitero, todas estas son materias discutibles, ¿eh? Yo le estoy dando mi opinión y yo le doy los elementos, obviamente con un poco de lectura de la política de Aristóteles y uno con la República de Platón, usted se puede hacer su idea y discutirla, ¿no? Después que se base en elementos reales, ¿no? No es nada más de que yo creo, no, en esto parece que también hay que prepararse, ¿no? No es solo formarse una opinión, sino que aquí queremos formar conocimiento. Entonces, está bien. Pero, ¿dónde voy antes que se vaya el tiempo? Que es la parte importante. De alguna manera se consideró, con este planteamiento que yo les acabo de hacer,
que la ley correspondía a la justicia. ¿Okay? Como si fuera un símbolo de igual. ¿Okay? Ley igual justicia. ¿Okay? Bien. Y eso también es un argumento falso. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque no todas las leyes son justas. O sea, no todas las leyes son a favor de los, protegen a los más débiles. No todas. Ok, bien. Pero el origen de la ley nos da la idea de que es la justicia de por sí. Basta que haya una ley, no importa que la haga Hitler, para que sea justa. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, entonces, generalmente todas las personas, la mayoría de las personas consideran que la ley es un bien. Y siempre decimos, la ley es la ley. Punto. Esa frase es una frase bien profunda. Es la frase de todos los argumentos conservadores sobre el derecho. La ley es la ley. O sea, no importa, no hay que discutirla. O sea, ¿por qué tengo que andar con mascarilla si voy a la selva? Solo. Si yo voy a la playa, ¿por qué no puedo ir a la playa en la cuarentena si no hay nadie? O sea, tengo que discutirlo. No es que la ley es la ley, eso vale para todo. No importa que en la playa no hay nadie. Ve mejor al supermercado. Okay, o sea, lo que quiero decir es que sí podemos discutirla. Ahora, usted, lo que le estoy hablando de la cuarentena es una cosa complicada. O sea, ¿por qué? Porque si yo dejo ya a todo el mundo a la playa, 5 minutos quedan las playas llenas. O sea, que el que hace leyes, hombre, tiene que estar mirando por todas partes, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué va a pasar si hago esto otro? Ok, bien. Entonces, pero es una falsedad también que todas las leyes sean justas y correctas y buenas. Okay, bien. Pero lo que sí les adelanto es que gran parte de las personas consideran que no importa lo que diga la ley, y yo me atrevería a decir la extra grande mayoría de la gente, está segura de que lo que diga la ley es lo que hay que hacer. Y punto. Okay. Entonces, esa situación es la que obliga a las personas que tienen el derecho a tener otra postura algo más abierta. Pero en derecho tenemos varias, así como o sea, lo que yo les acabo de hablar del concepto de justicia es porque el concepto de la justicia puede tener diferentes concepciones. Todas válidas, les aseguro que hay gente que piensa como Calicles hoy en día. Muchas. Ok, bien. O sea, que no es que, porque, no que ya eso es del pasado. No, señor. O sea, las ideas se mantienen. Hoy en día, gracias a Dios, digo yo porque a mí no me gusta lo que piensa Calicles, las ideas son diferentes, pero nada nos impide que la gente que piensa como Calicles llegue a la mayoría dentro de 10 años, ¿no? Basta ver las redes sociales para ver la cantidad de odio que se mueve entre la gente. O sea, para ver que cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, y a veces después nos enternecemos y que, ay, que es horrible, ¿no? Cómo agarraron a Floyd allá en Estados Unidos. Pero y en otras veces, pues matan a otro montón de gente y no nos importa nada. O sea, o sea que las redes sociales son justamente un escenario donde podemos ver que en realidad cualquier cosa puede ocurrir. O sea, que mañana en Estados Unidos protesta por Floyd y pueden elegir un tipo que sea del Ku Klux Klan. O sea, eso puede suceder. Ahora, claro, todos sospechamos que esta situación de las protestas es para lograr que en noviembre, que es la elección de Estados Unidos, pues no elijan uno del Ku Klux Klan, ¿no? Eso es muy probable que todas esas protestas no se hubieran dado si Estados Unidos no fuera a elecciones dentro de unos meses, ¿no? Bien, bueno, eso es más o menos lo que quería decirle. No sé si hay alguna pregunta por el tema. Los romanos inician su nueva forma de vida a través de leyes. Las leyes se van haciendo cada vez más importantes y las costumbres van cediendo. Y no solo eso, sino que como la ley es hecha por los seres humanos, en vez de que los que interpreten, esta puede ser nuestra próxima clase, para entrar a lo del pretor, creo que vamos a hacer así. Entonces, los que interpretan la ley no van a ser los sacerdotes o los que van a ver lo que dicen las aves o van a estudiar los sonidos de los animales o los rayos, sino que probablemente el que va a decirme qué es lo que yo tengo que hacer o no es el que pueda estudiar la ley y entonces un particular, cualquiera como un pretor. Entonces no vamos a hacer alusión ya a la religión,
como tendría que hacer Homero, ¿no? Porque Homero, esa justicia provenía directamente de Dios. Entonces, ¿quién podía interpretar eso? Los gentes de Dios, los gentes de los religiosos. Okay, los romanos hacen ese salto a una justicia, una concepción de justicia meramente humana, muy rápidamente, ¿ok? Entonces, de la interpretación de los sacerdotes sobre el derecho y sobre qué se había que hacer o no hacer, pues pasamos a un jus, pues, que se funda en la ley y en lo que disponen el conjunto de los ciudadanos. Bien, espero que haber sido algo claro, pero no sé si hay alguna pregunta. Si no hay pregunta, nosotros seguramente clase tenemos el martes, pero de ahí no me atrevería a estar seguro de que el viernes podamos tener clase por el asunto de la audiencia, porque depende de cómo se van desarrollando los testigos. Aunque debo decirles, o que es entre paréntesis, que me parece una locura hacer una audiencia en este momento, pero ok, yo era de los principales que peleaba porque habían cerrado los juzgados, pero yo me refería a los amparos. O sea, lo que quiero decir es que si a mí un alcalde me ponía a marchar con la escoba, yo quería poder ir a un juez que dijera que eso era inconstitucional, o al menos que me dijera que sí era constitucional, ¿no? Pero ir a una audiencia con testigos, etcétera, en mitad del coronavirus, me parece que es una cosa un poco, ya, un poco estrafalaria. Pero bueno, ya tengo 2 audiencias programadas y me parece que vamos a estar en un cuarto cerrado, 12 personas, una gente que vienen de Panamá, mis testigos son de Panamá, si logran pasar los cercos, pues estarán ahí. O sea que me parece que no estamos, y me parece que se podría usar la audiencia de este vía, con Zoom, que ya hemos hecho varias, pero nos están citando audiencia física, o sea que, bueno, veremos cómo nos va. Ok, listo. Entonces, ¿alguna pregunta por allá? ¿Preguntas? ¿Nada? Bien, entonces nos vemos, paro la